Hola, profe. Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola Emi, ¿cómo estás? Bien. Esperemos a sus compañeritos, ¿sí? Para comenzar.
Hola Adrián, por la cámara. Ariel, Ezequiel, ¿están por ahí? Ariel, ¿me escuchan? Bienvenida a España, saludos. Sí, ok. Hola, Buenas tardes. buenas Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. ¿Cómo les Bien. va? Qué bueno. ¿Quién nos falta? Nos falta Dani, Obed y Juan Pablo. Bueno, esperemos un minutito a ver si entran, si no comenzamos nosotros, ¿sí? Que hoy vamos a estar hablando y conociendo a la ópera. ¿Sí saben qué cosa es la ópera? ¿Quién me dice? ¿Qué han oído hablar de ópera? ¿Qué has oído de la ópera? ¿Hay algo de la ópera? He oído de la ópera de, de, de Beethoven. Beethoven tiene una ópera, ¿sí? ¿Cómo se llama la Sí, ópera que escribió Beethoven? canta. ¿Cómo se llamaba? Paraliza. No, eso no es una ópera, eso es una ópera que escribió Beethoven. Una alegría. Pero, ¿qué será una ópera? ¿Quién me dice? La ópera será Una, que se una toca. ópera. Oda la alegría. La Oda a la Alegría es una sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven y que lleva en su último movimiento la Oda a la Alegría. Pero, ¿qué es una ópera? Nosotros oímos algo de una ópera. ¿Quién recuerda qué era? ¿Cuál fue la ópera que nosotros escuchamos? O la El parte de. de una ópera. ¿Quién recuerda? ¿Te recuerdas, Oriel? Mm, Adrián, pon tu cámara. Ariel, ¿recuerdas cuál fue la ópera que nosotros llámame, escuchamos? Escuchamos llámame. Los Andrés. una parte de una ópera. ¿Cuál era? ¿Recuerda? Llámame. ¿Quién era el compositor de la única obra que hemos escuchado? De la única ópera que hemos escuchado. ¿Quién era? Beethoven, No, Mozart, Mozart. Era Mozart. Mozart. ¿Y cómo se llamaba esa ópera? eh, la, la flauta mágica. La flauta mágica. Eso, muy bien. Entonces, una vez cuando hablamos de Mozart, escuchamos pues un aria, que es una parte de una ópera, y que era la flauta mágica, ¿sí? Y dijimos que en esa aria, que era la reina de la noche, oímos cantar a una soprano. Entonces, ¿qué cosa es una soprano? Una soprano es la voz más aguda de las mujeres, ¿sí? Porque cuando cantamos en una ópera o cuando cantamos en un coro, cantamos a varias voces. Entonces, tenemos la voz más aguda de las mujeres, que van a ser las sopranos. Tenemos la voz medio grave de las mujeres, entre agudo y grave, que es la mezzosoprano. Y tenemos la voz más grave de las mujeres, así más gruesa, que es la contralto, ¿sí? Se llama así. Entonces, si cantan, eso es, ¿qué voz es esa? Soprano, muy bien, Ariel, soprano. Pero si canto aquí, ¿dónde está tom, tom, to, tom, 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 to, tom? ¿Cómo se llama esa que es la más grave? De las mujeres. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Adrián. Bravo. ¿Cómo se llamaba Adrián? No, no.
Lo acabé de decir. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? La voz más grave de las mujeres. Si canto. Tum, 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 Es tum. una voz baja. Ajá. Y si es la voz más baja, que eso es el registro grave, en el más grave de las mujeres, ¿cómo dije que se llamaba esa voz? Con Mm, contralto. 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 Así se llama. ¿Cómo se llama, Emi? Contra. Contralto. Contralto. Entonces, la voz más grave de las mujeres es la contralto. ¿Y la del medio? Ariel, ¿cómo dije que se llamaba la del medio? Contrabajo. No, no, Contra, contrabajo es un instrumento. contra Contralto la más grave. Pero la del medio, ¿te acuerdas cómo se llamaba? el payaso medio. No, a ver, Ariel, ¿qué te pasó? La voz del medio, ¿cómo se llamaba? Era soprano la más aguda, contralto la más grave y la del medio se llamaba mezzo soprano. ¿Sí? Eso es en las mujeres. Y en los hombres, pues la voz más aguda se llama tenor. Ay, ¿Sí? Tenor. La voz del medio se llama barítono y la voz más grave se llama bajo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un compositor que la mayor parte de su obra se basó en la ópera, ¿sí? Y la ópera es una historia que se cuenta, pero es una historia cantada, ¿sí? La ópera es un drama musical que pueden haber óperas cómicas, pueden haber óperas dramáticas, ¿sí? Pero todas las óperas cuentan una historia, pero esa historia se cuenta a través de la música, cantando, vamos Cualquiera. contando, actuando, porque hay diferentes personajes dentro de cada no, una no. de esas obras, ¿sí? Bueno, hoy vamos a estar hablando de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi es uno de los compositores más conocidos de ópera. Escribió entre sus principales óperas, pues escribió La Traviata, que es una de las óperas más famosas que hay, porque está basada en una novela que se llama La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Y esta ópera, pues, fue una de las más conocidas con su personaje Violeta, que era una cortesana que se enferma y, bueno, al final el personaje muere y es en La Traviata donde hay una, una historia y unos personajes y una interpretación que la mayoría hemos escuchado y es la parte del brindis, el brindis de la Traviata. Entonces, vamos hoy a conocer un poquito de quién fue Giuseppe Verdi y luego vamos a escuchar el brindis que estoy segura que lo han oído por ahí en alguna parte, ¿sí? Entonces, comenzamos. No,
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació en un pueblecito de Parma y murió en Milán con 87 años. Su padre era posadero y su madre era hilandera de seda. Sus profesiones figuran en la partida bautismal del chiquillo, cuyo nombre fue inscrito en francés porque el norte de Italia estaba controlado por Napoleón. El matrimonio tuvo 2 hijos. Verdi fue el primero. Desde pequeño, Giuseppe, o Pepino, como lo apodaban cariñosamente en su familia, recibió clases de latín e italiano del maestro de escuela del pueblo, y a los 6 lo matricularon en el colegio. Con 8 añitos estaba de monaguillo y lo flipó tanto con el sonido del órgano que no se dio cuenta de que el cura estaba pidiéndole el vino, y el sacerdote le dio una patada que lo hizo caer por las escaleras del altar. Cuando se le pasó el dolor, el pequeño le pidió clases de órgano a su profe, aunque al chaval se le daba mejor que a él. También le pidió un instrumento de tecla a su padre, quien le regaló una espineta de segunda mano que aún se conserva. Tiempo después, se descubrió esta dedicatoria en el interior, que decía, básicamente, que el luthier lo reparó sin coste alguno porque el niño era un fiera. El profe falleció, y Verdi lo sustituyó con 10 años como organista de la iglesia, con un sueldecillo y todo, aunque después se mudó a una ciudad un poco más grande. Con 12 comenzó a dar clase con un maestro de capilla. Este codirector le presentó al director, que trabajaba como comerciante y destilador, y contrató al muchacho para que diese clases a sus 5 hijos, entre los que estaba su hija Margherita, de su misma edad. En 1820 se mudó a Milán y poco después solicitó entrar al conservatorio, pero fue rechazado por superar la edad máxima de acceso y porque no tenía una técnica pianística con demasiados recursos. Por cierto, cuando años más tarde se enteró de que iban a poner su nombre a dicho conservatorio, dijo: «No me quisieron de joven, no sé por qué me quieren de viejo». En esta ciudad descubrió las óperas de Rossini y Bellini, interpretadas por la soprano María Malibran, y conoció a un director que lo contrató y cuya amistad perduraría en el tiempo. Con 20 años falleció su única hermana, de 17. Vuelve a Busseto porque obtuvo un contrato de 3 años, aprovechó el sueldo estable y se casó con Margherita. El matrimonio tuvo 2 hijos. La alegría fue breve para nuestro pobre amigo. Poco después de nacer su segundo hijo, falleció su primera hija con 17 meses. Dejaron al bebé a cargo de una familia para irse a Milán, pero el niño se puso muy enfermo y falleció también. Con casi un cuarto de siglo, su colega Massini le puso en contacto con el impresario de la Scala y consiguió representar su primera ópera. Mientras componía la segunda, falleció Margherita, su esposa. Verdi, destrozado, dijo: «El 19 de junio de 1840, un tercer féretro salió de mi casa. Estaba solo, solo». Como era de suponer, el estreno de esta ópera cómica, ¡oh, sorpresa!, fue un fracaso, y esto lo sumió en una profunda depresión. Juró no componer nunca más, pero en su autobiografía cuenta cómo el empresario le estuvo dando la tabarra para que cumpliera con el encargo de una nueva ópera, y de esa desgana nació Nabucco. Este empresario le dio el libreto de Nabucco para que se lo leyera, y Verdi tenía unas ganas increíbles de ponerse a componer después de haber fallecido su pareja y sus hijos. Lanzó el libreto a la mesa y, bueno, que lo cuente él. Lancé el manuscrito a la mesa y me quedé de pie ante él. Al caer, quedó abierto. Sin saber cómo, mis ojos quedaron fijos en la página que tenía ante mí y en este verso: «Vuela, pensamiento, sobre alas doradas». Esta ópera fue exitosa desde su estreno y en pocos años se interpretó por todo el mundo. Es en esta época cuando se empezó a enamorar de una soprano y esto retrasó un poco la gira. Con Strepponi tuvo una relación incómoda, porque Verdi no quería volver a casarse, ella era amante del tenor, un follón. Con 31 comenzó su faceta terrateniente y compró un terrenaco, un palacio y una señora casa, hoy conocida como Villaverdi. Giuseppe estrenó una ópera en Londres y asistieron el príncipe Alberto y la melómana y fan de los Mendelssohn, la reina Victoria. Poco después, estrenó Jerusalén en la Ópera de París y recibió la Orden de Caballero de la Legión de Honor francesa, aunque a lo largo de su vida recibió numerosas condecoraciones. Verdi. Bien, a ver. Como ven, Verdi también comenzó... Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Obed. ¿Cómo estás? Al final de la clase podemos ver hasta aquí, o sea, hasta aquí el video, o sea, hasta la última rayita. Sí, después vamos a verlo. Pero a ver, lo que quería decirles, como ven, Verdi comenzó desde también edades muy tempranas, como los demás compositores que hemos visto, pues a componer música. Pero la mayor cantidad de obra de Verdi, o la más conocida de las obras de Verdi,
van a ser las óperas. Que como dijimos al principio, pues esas óperas estaban No se pongan a escritas jugar. basadas en una historia que iba a ser contada a través de todos los personajes, ¿sí? Era como ver una película, ¿verdad? Que contara una historia, pero se veía en un teatro, todavía se exhiben óperas y se ven en un teatro y los actores también son cantantes, ¿sí? También son cantantes. Entonces, vamos a dejar aquí un momentito la historia de Verdi para escuchar una de las partes más conocidas de la ópera La Traviata de Verdi, que se llama El Brindis, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues están narrando una fiesta en la cual están celebrando que Violeta, que es el personaje protagónico de esta ópera, se había curado de una enfermedad y están todos brindando y celebrando en esa fiesta. Entonces, a ver, vamos a escuchar el brindis de la Traviata. Pero ahora, al escucharlo, vamos a poner mucha atención y ustedes me van a decir qué voces son las que estamos escuchando. ¿Qué dijimos? Dijimos que la voz más aguda, más finita, que canta muy aguda, ¿se llama cómo? ¿Cómo se llama la voz más finita? ¿Emi? Sí, ¿Cómo se, profe. cómo se llama la voz más finita, la más aguda de todas? Cuerda fina. Pero en el canto, ¿cómo dijimos que se llamaba esa voz muy aguda? Que canta muy fino. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Voz aguda, creo. La soprano se llamaba. Esa, Soprano. la soprano. Fíjense que Soprano. tenemos soprano, tenemos contralto, que es la voz más grave en las mujeres, tenemos tenores, que es una voz aguda en los hombres, y tenemos bajos, que son la más grave. Entonces vamos a escuchar el brindis y me van a decir qué voces ustedes creen que están ahí, ¿sí? Vamos a escribirla aquí para que no se nos olvide. A ver, los nombres. Vamos a escribirlos en el chat. Tenemos sopranos, que son la más aguda de las mujeres. De ahí tenemos contraltos, que son las más graves de las mujeres. Luego tenemos tenores, que son los más agudos de los hombres. Y luego tenemos bajos, que son los más graves de los hombres. Entonces, ustedes van a escuchar esta obra y me van a decir quiénes son los que cantan en esta obra. Si ustedes creen que canta una soprano, o si creen que canta un tenor, o si creen que cantan una soprano y un tenor, y así, según los personajes que escuchen, ¿sí? ¿Puede ser? Bien, entonces, escuchamos.
là, fuggevo l'ora s'inebria voluta, livia nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio è il cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amor, dai calici più calivaci avrà. Tra voi saprò dividere il demonio d'amore. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non piace. Godiamo piacere come il gaudio dell'amore. È un fior che nasce e muore, e più si può godere. Godiamo, ci invita a fare, facciamolo la vita nel repudio, quando non sani ancora, vedete a che ignoro, è il mio destin così. Bien, a ver, Emi, ¿qué voz crees que sea la de la cantante? La cantaste, no, tienes el micrófono cerrado. Soprano. Es muy bien, porque cantaba muy agudo, ¿verdad? Entonces, esa voz es la soprano, muy bien. ¿Qué voz crees, Adrián, que sea la del hombre? Creo que es tenor. Muy bien. Es tenor, ¿verdad? Porque a pesar de que no se oye así como muy aguda, pues es tenor, porque un bajo canta mucho más grave que eso que escuchamos, ¿sí? Entonces, eso que escuchamos fue el brindis, se llama así, brindis de la Traviata, y estaba en italiano, porque la ópera surgió en Italia y se hizo muy famosa en Italia. Entonces, esa que escuchamos fue la Traviata. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar otra parte de una ópera. Esta es de la ópera Rigoletto, y también estoy segura que han escuchado, que se llama La Donna è mobile. ¿Sí? Entonces, a ver, les comparto. Igual, me van a decir qué voz escuchan aquí.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento pensier e di pensier e di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno chi in su quel seno non gli va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta l'accento pensier e di pensier Bueno, a ver. Y aquí, esa voz ¿qué era, Obed? Era un poquito como, así como asustado, como un signo de alegría, como... Pero, ¿tú crees que esa voz era la voz más aguda de los hombres o era la más grave? ¿La más finita de los hombres o la más ¡Grave! grave? ¿Tú la sentiste grave? ¿Cuál era la otra opción? ¿Era la más aguda, que es el tenor, o la más grave? A la aguda. Entonces, este era un tenor, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, vamos ahora a escuchar cuál es la diferencia que hay entre un barítono y entre un tenor y un bajo. Pero antes van a escuchar este y me van a decir esta voz, ¿cuál ustedes creen que sea? ¿Cuál de las clasificaciones? Isi son così
A ver, esta voz, dime Ariel o Ezequiel, ¿qué voz creen que sea? ¿Ezequiel y Ariel? Grave. Grave. ¿Y cómo se llama la voz grave? Soprano. No, soprano es la aguda de la mujer. Pero la más grave, yo les puse ahí en los mensajes, ¿cómo se llama? Contrato. Bajo. Bajos se llama. Por eso mismo, porque es muy grave, cantan muy bajo en el registro del piano, ¿verdad? Y se les llama así, son bajos. Y son las voces más graves. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar todas esas voces juntas, ¿sí? Vamos a escuchar un coro en el cual vamos a tener todas las voces juntas. Vamos a tener la soprano de las mujeres, que es la más aguda. Vamos a tener la contralto de las mujeres, que es la más grave. Y vamos a tener también el tenor, que es la más aguda de los hombres. Y vamos a tener el bajo, que es la más grave de las mujeres. Vamos a escuchar una obra que es de Mozart, ¿sí? Y es el Lacrimosa del Requiem de Mozart. Recuerdan que cuando El vimos Requiem, mami, de Mozart. recuerdan que cuando Mami. oímos Mozart dijimos que Mozart cuando murió estaba escribiendo un requiem y ese requiem era una misa. Una misa, el requiem quiere decir misa para difuntos. Entonces, esta es una de las partes del requiem y se llama lacrimosa. Entonces, vamos a estar atentos para dentro de este coro poder distinguir a la soprano, a las contralto, a los tenores y a los bajos. Todas las voces de mujeres y de hombres, ¿sí? Todos atentos. Vamos a ir a esta obra que es muy linda.
Bien, a ver. ¿Sí pudieron escuchar? ¿Qué voces escucharon aquí? De mujeres y de hombres, agudo y bajo. Muy bien. Escuchamos de mujeres y de hombres, ¿no es verdad? Porque era un coro mixto más una orquesta. Entonces ahí sí teníamos todas las voces. Teníamos sopranos, contraltos, tenores y bajos. La más aguda de las mujeres, la más aguda de los hombres, la más grave de las mujeres y la más grave de los hombres. Todas las voces estaban aquí en el coro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escuchar otro coro, pero en el caso de este coro no vamos a tener sopranos, tenores, no, sino que son niños los que van a cantar ahora. Y como estos son niños, pues sus voces no van a tener todavía una clasificación vocal. Van a ser primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz y así. Vamos a escuchar un Avevero de Albinoni, que es basado en el adagio en sol menor. Y el coro es un coro infantil que lleva por nombre Libera, este coro, y son niños que cantan súper lindo, van a ver qué hermoso, y están acompañados pues de cuerdas, ¿sí? Entonces, les comparto y me van a decir qué creen. Sí. Una vez oímos a este coro cantando el... ¿Recuerdan? Carol of the Bells. Vamos a ver si los recuerdan. Yo recuerdo, pero de otros niños. Sí, pero ahora vas a ver que son estos niños que los escuchamos cuando hablamos de los villancicos, de Navidad, pues hablamos de los niños también cantando villancicos, hablamos de este coro. ¿Mm? O escuchamos este coro. Sí. Vamos a ver si los recuerdan. Lo que pasa que la otra vez los escuchamos y cantaban el Carol of the Bells. Sí, que hacían ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, que a ti te gustó mucho ver, ¿te acuerdas? Sí, ahora puede poner pausa. Vamos a verlo primero, ¿sí? Y luego, si nos da tiempo, escuchamos el Carol of the Bells para que te acuerdes, ¿sí? Vamos. Ya. Muy fácil. Creo que estos están de primera voz. Por eso ya no están hablando.
Bien, ¿lo recordaron? ¿Recordaron el coro de niños, Olivera? Obed, ¿lo recordaste? Sí, ¿Viste qué lindo cantan? sí, ojalá yo estuviera en ese canto. Tenemos que hacer un coro, ¿qué tú crees? Que Para sí, cantar. Bien, entonces ahí escuchamos las voces muy, muy, muy agudas en los niños porque cuando los niños son así como ustedes pequeñitos, pues las voces pueden ser muy agudas, a veces más agudas en los niños que en las niñas. Pero ya después que crecen, pues cambiamos la voz y ahí sí decimos, somos sopranos, contraltos, tenores o bajos, ¿sí? Entonces, escuchamos las voces más agudas y más graves en varios formatos. Escuchamos en la ópera, que como les dije, la ópera cuenta una historia, nos narra una historia que tiene varios personajes, que va esa historia cantada, actuada, donde hay escenografías, puede haber bailes, donde hay vestuario, ¿verdad? Todo que igual que si fueran en un cine, muy alegórico a la época en la cual representa esa historia que estamos viendo. De ahí escuchamos, pues, las voces por separado, escuchamos un bajo cantar bien grave, la voz bien profundo, ese timbre, bien oscuro, bien grave. Y por fin, al final, pues oímos el coro de Lacrimosa de Mozart, del Requiem, que es uno de los Requiem más hermosos que se han escrito en toda la historia de la música. Entonces escuchamos una parte de ese Requiem, que era Lacrimosa, en la cual vimos pues las voces de todos, hombres y mujeres juntas. Y después vimos al coro de los niños, en la cual escuchamos también varias voces a la vez, pero todas las voces eran de niños y esas voces se llaman voces blancas. ¿Sí? Blancas. ¿Cómo se llaman, Obed? blanco. Eso. Entonces tu voz es una voz blanca. La voz de Emi es una voz blanca porque son niños. La de Ariel, la de Ezequiel, la de Adrián, todas son voces blancas. Blanca. Porque son niños todavía y aún no cambian la voz. Muy bien, chicos. Entonces, luego vamos a seguir escuchando para la próxima clase otras obras también escritas para voces, para diferentes tipos de voces. Vamos a escuchar diferentes obras también escritas para coro o para alguna solista que sea soprano, pero para que aprendamos a identificar el timbre de cada una y la clasificación de cada una de esas voces. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por el video. Ya cuando esté listo ya lo van a ver y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Chao, profe. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, Beth. Chao, Ezequiel. Chao, profe. Chao.